correcta. Y vamos con más asuntos. Ya saben, después de calificarla de criminal y anunciar que no la aprobaría, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha empezado una consulta pública para saber qué hacer con la ley de amnistía que aprobó la semana pasada el Parlamento y que permitiría la liberación de varios políticos opositores que se encuentran en prisión. Yo abro una consulta pública en un diálogo verdaderamente nacional para que el pueblo venezolano me haga llegar su propuesta, su opinión de qué debe hacer el presidente de la República. De esta forma, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, daba un nuevo giro y decidía abrir una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan si se aprueba o no la ley de amnistía. Desde este sábado, en todas las plazas Bolívar de Venezuela se están realizando debates. Para ello, el gobierno ha difundido el texto y, según sus palabras, explicará al pueblo artículo por artículo de la ley. Además, Maduro, que ya ha dejado claro su rechazo, ha criticado que la ley sea desconocida para la mayoría de los diputados opositores de la Asamblea Nacional. Aprobaron como autómatas la ley, no la defendieron, como hasta el artículo 6 y 7 se quedaron callados. A muchos les daba vergüenza aprobar una ley que no tiene parangón, ni Pinochet, Ramos Alup, ni Pinochet aprobó una ley criminal tan vergonzante. El principal argumento que usa Maduro para rechazar la ley es que ésta dejaría en libertad a quienes el gobierno considera como responsables de las 43 muertes que ocurrieron durante las protestas antigubernamentales de 2014, incluyendo a Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, a quien el mandatario achaca buena parte de la responsabilidad de lo ocurrido. Maduro no podría por sí solo poner fin a la iniciativa legislativa, ya que según la Constitución venezolana podría ser aprobada por el Parlamento incluso sin su apoyo, aunque éste aún pueda acudir al Tribunal Supremo alegando que es inconstitucional. Pues para hablar de Venezuela nos acompañan esta mañana Agustín Rodríguez, que es presidente de la Unión Canaria Venezolana. Buenos días. Buenos días, Pilar. Fernando Gutiérrez, que es miembro de la Plataforma Bolivariana. Buenos días. Hola, buenos días. Como la actualidad manda, les pido disculpas y también pues Fernando Gutiérrez es presidente de la Cofradía de Pescadores del Hierro y acaba de ocurrir un incidente en la Restinga. Bueno, uno de los atuneros que iba a salir para pescar atún rojo, al parecer se ha hundido en el muelle y ha perdido el día de captura. Sí, ha perdido el día de captura y ha perdido, yo creo que mucho más, ¿no? Porque ese barco, para recuperarlo ahora, vamos a haber que gastar un dinero, ¿no? Un triste accidente que ha acontecido en nuestro puerto y que vamos a intentar recabar las ayudas para poder ayudar a este padre de familia que se ha quedado sin su herramienta de trabajo, ¿no? Así es la vida. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se ha hundido este barco? No se sabe. Hombre, creemos que ese barco tenía cebo vivo a bordo y creemos que las bombas que están proveyendo de agua a los tanques, pues seguramente se ha habido alguna manguera o lo que sea y en vez de ir el agua para los tanques ha ido para dentro del barco y el barco por esto se ha ido al fondo, ¿no? Y un último apunte, la cuota que tenía prevista pescar hoy, ¿la pierde? Ya no va a poder ir otro día, pues no sé si él con otro barco hacer buscar alguna solución para que no pierda ese dinero. Bueno, estamos intentando desde esta mañana que Madrid nos dé una respuesta en ese sentido, ya que no es un hecho normal, o sea, no es que renuncie a la cuota ni mucho menos, sino que su barco se va al fondo, a ver si otro barco de la isla puede coger esa criatura incluso para ayudar a este pescador con ese pescado. ¿Pendiente de lo que les diga Madrid? Sí, estamos pendientes de lo que nos diga Madrid. Pues con este apunte nos quedamos y vamos ya al tema que nos convoca hoy, esta mañana, aquí en el plato de Buenos Días Canarias. Bueno, esa ley de amnistía que pretende sacar adelante, que ha aprobado la Asamblea Nacional. En principio, Agustín, a favor de la ley, me imagino tu postura. ¿Por qué argumentarás? Bueno, nosotros estamos a favor de la ley, por supuesto, porque pensamos que muchas de las personas que están detenidas, no solamente Leopoldo López, el caso de Antonio Ledesma, el caso de muchísimas personas que no tienen ahorita una cara visible, como pueden ser los estudiantes, que sencillamente por disentir del gobierno están hoy presos, ¿verdad? No se les ha hecho el debido proceso, el debido juicio para poder estar allí y están de una manera injusta y políticamente están detenidos, ¿verdad? Por otro lado, pues tenemos que en la Asamblea Nacional ha sido aprobado. Tenemos que dejar muy claro que los únicos dos poderes de elección popular es la Asamblea Nacional y el poder ejecutivo de manos del presidente, con lo cual la consulta que el presidente Maduro quiere hacer ya se hizo. El pueblo decidió que hubiera una asamblea que representara las decisiones del pueblo. Si algún juez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo decide no ponerlos en libertad,
se podía considerar que están de una manera ilegítima privando de libertad a cada uno de esos presos. Imagino, Fernando, ¿no compartes en absoluto la ley de amnistía? ¿O qué apuntes haces? Sí, comparto algo de lo que él dice y otras Sí. cosas no las comparto, porque lógicamente no estoy de acuerdo con que una persona como Leopoldo López se le dé libertad. Porque Leopoldo López, y no lo digo yo, cualquiera puede entrar en internet, que busque en Google, ponga Leopoldo López golpista para que vea lo que este señor dice. No lo digo yo, lo dice él de su boca. Hay que derrocar a un gobierno democrático en Latinoamérica, que es el gobierno venezolano, y este señor lo dice públicamente. O sea, por tanto, Leopoldo López no es un preso político. Porque lo ven como instigador de todas esas revueltas que se Lógicamente, produjeron en Venezuela. Seguro, o sea, hay 53 muertos en esos incidentes, que él es uno de los incitadores a ello. Por tanto, Leopoldo López no es un preso político, Leopoldo López es un terrorista, entre comillas. O sea, que por tanto ese tema hay que analizarlo en profundidad y hay que verlo. Por supuesto que estoy de acuerdo con que se le dé libertad, y estamos de acuerdo con que se le dé libertad a aquellas personas que están injustamente detenidas. Pero vamos a ver, esta ley, en principio, para nosotros situarnos, la ha aprobado la Asamblea Nacional, por lo tanto, va a seguir adelante por mucho que diga el presidente del país. Correcto, lo que pasa es que tiene que dar el visto bueno y tendría que salir. Lo que pasa es que pasa en Venezuela, los poderes han estado, hasta el día de hoy, absolutamente todos han estado secuestrados, excepto en esta ocasión el Tribunal Supremo, lo que vendría a ser la Asamblea Nacional. Por eso decimos que justamente lo que es el Tribunal Supremo, la Sala Constitucional, la Sala Electoral, inclusive el Defensor del Pueblo, recibe órdenes directas desde el Palacio de Miraflores. Tenemos, como no, esas herramientas, ¿verdad?, que es la Constitución, que de alguna u otra manera siempre vemos que están siendo violadas. Y cuando no son apegadas completamente a ley, son sencillamente malinterpretadas por el Tribunal Supremo, ¿verdad? Hemos visto el caso de la jueza Fiuni, que justamente por aplicar la ley, ¿verdad?, una persona que estaba presa, que no se le había hecho el debido juicio, lo puso en libertad. Vimos cómo esa jueza fue detenida, fue presa, fue violada, fue ultrajada y fue sacada total de su trabajo. Y por mucho que diga el presidente, según hemos leído, pues eso, no tiene nada que hacer, va a salir adelante la ley de amnistía. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no le tengamos miedo a las consultas populares, a consultar a los pueblos y a que los pueblos opinen. Pero no es sobre las vinculante, cuestiones. Fernando. Bueno, eso que no es vinculante habrá que verlo. Agustín Vale. tiene una posición y yo tengo otra, y eso es legítimo, ¿no? Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que Agustín, con todos mis respetos, y él lo sabe, el respeto que tengo por él y por supuesto por la oposición, porque los considero mis hermanos, mis amigos, podemos tener diferentes ideas, pero al final nacimos en ese país, queremos a ese país, amamos a ese país y queremos lo mejor para él. Pero yo le pongo un ejemplo de lo que él acaba de decir. Si el Consejo Electoral estuviera, como dice él, manipulado por el gobierno, ¿por qué el resultado electoral que se ha dado? Y lo ha dado el Consejo Nacional Electoral. O sea, yo creo que hay que medir las cosas. O sea, en Venezuela ni todo es tan blanco ni todo es tan negro. O sea, las cosas hay que medirlas, hay que analizarlas, hay que racionalizarlas. El gobierno venezolano ha reconocido el último resultado electoral y nunca la oposición venezolana, jamás la oposición venezolana ha reconocido ninguno de los resultados electorales que se han dado en Venezuela. Por tanto, creo que también eso hay que analizarlo. O sea, si eso fuera así, pues evidentemente Maduro hubiera ganado la Asamblea Nacional de la parte de Maduro y no de la parte de la oposición, y no ha sido así. Y además han ganado por abrumadora mayoría. Y yo me alegro de que la democracia haya triunfado. Por tanto, no le tengamos miedo a la consulta al pueblo. Que el pueblo diga si en verdad hay que dividir a los presos políticos en verdaderos terroristas y a aquellos que están presos a lo mejor ilegalmente. O hay que soltarlos a todos para la calle. En Venezuela, a su juicio, ¿hay presos políticos? En Venezuela, a mi juicio, no lo sé porque puede haber presos políticos, pero lo que sí te aseguro es que Leopoldo López no es un preso político. Leopoldo López es un señor, repito, lo puede ver cualquiera. Entren en internet y búsquenlo en Google, pongan Leopoldo López golpista y verán lo que él mismo dice con sus palabras, lo dice él, no lo digo yo, y eso no está manipulado. Son declaraciones del señor Leopoldo López llamando a tumbar un gobierno legítimo y democrático en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Precisamente su mujer, Lilian, a ver que no me sale el nombre ahora, sí, Lilian Tintori, porque también está, Mitzi Capriles estuvo por aquí, estos días por Canarias también, la mujer del alcalde de Caracas. Bueno, hablan de que es necesario que haya un consenso con esta ley para que haya paz. Claro. ¿Tal es la tensión ahora mismo en Venezuela con esta ley sobre la mesa? Claro, es que hay mucha tensión y sería una ley justa, sería una ley justa. El amigo Fernando hablaba de que el pueblo debería decidir. Pues bueno, hablemos de una constituyente, hablemos de un revocatorio, ¿verdad? Para ver si de verdad el pueblo venezolano está con Chávez o no está con Chávez, o está con Maduro o no está con Maduro. Chávez está muerto, desgraciadamente. Bueno, está muerto, pero todavía hoy por hoy el chavismo se basa justamente en la figura de Hugo Chávez. Y no podemos hablar que un país está bien cuando en un país no hay medicamentos, cuando en un país no hay comida. Yo no he dicho que el país está cuando bien. En un país estamos a borde de una crisis energética, van a haber cortes de luz. Hay cortes de luz ya. Por eso, entonces, el país está a punto de derrumbarse. No se pueden estar haciendo las cosas bien.
y el país necesita un cambio. Solo un apunte, ya que comentabas, pues Leopoldo López, que él lo califica como una persona que debe estar en la cárcel porque no es un preso político, sino una persona que ha instigado a cometer... Que nos responda, yo quiero saber la opinión que tiene usted sobre Leopoldo. Bueno, Leopoldo López es un líder venezolano, ¿verdad?, que se ha apoyado siempre en la democracia del país. Si buscas en internet, como dices tú, Fernando, te vas a encontrar también un fiscal que fue quien llevó su caso y tuvo que irse a Estados Unidos a tener que confesar que las pruebas fueron falsificadas, fueron fabricadas, ¿verdad? Tenemos el caso del mismo presidente de la República. ¿Por qué Maduro no está preso si está en Puente Llaguno con una pistola disparando a una población que marchaba pacíficamente, ¿verdad? ¿Dónde están todas las personas que han cometido, ¿verdad?, actos de narcotráfico y demás del Estado venezolano? Ahí no se mete a nadie preso. Sencillamente se mete personas que sencillamente opinan en contra de la revolución, que no están de acuerdo con el proceso. O sea, el simple motivo de que estés en contra de lo que está pasando en Venezuela es un motivo para que estés detenido. No puede ser. Necesitamos democracia. ¿Y creen que va a haber diálogo con este tema, tal y como está la situación? Yo tengo aquí también que Ernesto Samper, que es el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, pues ha pedido que haya diálogo. Está muy preocupado el entorno de los países y dentro del país por lo que aquí puede ocurrir. Bueno, a mí me gustaría primero que nada dejar una cosa clara, y es que yo no voy a defender lo indefendible. Por supuesto que las cosas que se han hecho mal en Venezuela, yo soy el primero que las reconozco, porque si mi padre, y es mi padre, ha hecho una cosa mal, por supuesto que se la voy a criticar. Entonces, en el caso de Venezuela, yo reconozco que hay cosas que se han hecho mal, pero a mí me gustaría que la oposición venezolana reconociera también algunos logros de la revolución, y no lo ha hecho nunca. ¿No te parece extraño que no llegue a este país ni una sola noticia positiva sobre Venezuela, donde el gobierno venezolano, por ejemplo, ha construido más de 900.000 viviendas para los pobres? Entonces, yo lo que le quiero decir al amigo Agustín es algo muy sencillo. O sea, ¿cómo podemos defender a Leopoldo López? No lo digo yo. Le pido a cualquier canario que entre en internet y ponga Leopoldo López golpista. Son sus palabras. No es ninguna manipulación, lo dice él. Vamos a tumbar a este gobierno, por la vía que sea. Lo dice él, con todos los respetos para la familia de Leopoldo López y para todos los presos. Yo conocí a su padre el otro día en Madrid en una manifestación, estaba yo en Madrid, coincidí con él, fue una manifestación antigubernamental y estuve hablando con su padre el otro día, incluso me saqué un par de fotos con él. ¿Y qué le dijo? Y le manifesté mi parecer, mi pensamiento. ¿Y qué le dijo el padre Leopoldo López? Bueno, él me decía que no me fuera, me decía, Isleño, no te vayas para seguir hablando y tal. Y claro, le estaba allí muy liado y estuvimos hablando y él me decía, bueno, es que en Venezuela no hay socialismo. Y yo le decía, mire, es cierto que hay cosas que se han hecho mal, yo las reconozco, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo de ninguna forma con que se invada una finca y se destruya una finca que está produciendo, por supuesto. No estoy de acuerdo con eso. Yo le he manifestado al gobierno venezolano y he estado allí en Venezuela, yo me he recorrido el país libremente, conozco buena parte del país y he tenido esa oportunidad. Por tanto, las cosas que están mal hechas yo las reconozco, pero también tenemos que reconocer que ese es un gobierno hostigado desde el primer momento. Allí nunca se reconoció el resultado electoral que dieron las urnas desde el primer momento. Jamás la oposición venezolana ha reconocido las urnas. Y hay algo que a mí me preocupa enormemente. Yo no creo que los personajes que están hoy en la oposición, como Ayub y compañía, vayan a ser la solución para Venezuela. Tiene que haber una savia nueva y todos tendremos que sentarnos en una mesa y buscar un diálogo nacional y buscar el mejor entendimiento entre todos los venezolanos, los que están fuera, los que están dentro y todos los venezolanos, y entre todos tendremos que construir ese nuevo país que queremos para las futuras generaciones. Agustín, ¿qué dices? Sí, bueno, Venezuela tiene nuevos líderes. ¿Quién dijo que no tiene nuevos líderes? Tenemos muchísimos líderes, ¿verdad?, que pueden entrar completamente a gobernar el país. En cuanto al diálogo, me parece muy bien, pero tiene que existir el respeto. No puede seguir existiendo el ventajismo por parte del Estado. No podemos estar de víctimas diciendo que el gobierno revolucionario no lo han dejado trabajar cuando ha tenido absolutamente todos los poderes en sus manos y ha tenido unos ingresos petroleros, unos macro ingresos petroleros durante la mayoría de estos 17 años de revolución, y no ha invertido para el pueblo, ha invertido única y exclusivamente en revolución. Hemos visto las regalías que se hacen a terceros países para buscar esos apoyos, mientras que, te repito, en Venezuela estamos a punto de una emergencia social. Tenemos a los pensionados de los seguros sociales. Hay un decreto ahora mismo, ¿no? Hay un Sí, decreto que entró en vigor en enero de emergencia social en el país. Por otro lado, hay que decir que es un país con un 6% de paro nada más, ¿eh? Que hemos conocido los datos de España y aquí en Canarias, por ejemplo, un 26%. Eso no lo digo por poner una cosa a favor y otra en contra, ¿no? Eso jamás se ha dicho aquí. Hoy lo está diciendo usted, pero jamás se ha dicho en este país. Yo reconozco lo que él dice, reconozco que hay un problema económico en Venezuela, reconozco que hay una negligencia por parte del actual gobierno venezolano. Sí, es que hay un decreto de emergencia social. Hemos visto las imágenes de las estanterías vacías. No sé, a lo mejor lo que más nos impacta, ¿no? Hombre, yo creo que la oposición ha descubierto cuál es el punto débil. A Chávez le intentaron hacer un bloqueo petrolero y a este gobierno le han hecho un bloqueo en los bienes sociales, los bienes básicos, los principales. Evidentemente hay cosas que no se han hecho bien y vuelvo a repetir y yo las reconozco. Más voy a decir aquí, para mí, cuál es el problema más grande que tiene Venezuela. Se llama corrupción. La corrupción es endémica de los anteriores gobiernos y ha seguido con este. Creo que ahí es donde está el grave problema de Venezuela, que entre todos tenemos que luchar por parar. La corrupción,
que no es de hoy, es de siempre. Ahí está el gran problema de Venezuela desde mi punto de vista. No nos queda mucho tiempo. Agustín, te cedo la palabra. Ok, bueno, en Venezuela tú acabas de decirlo, la corrupción. Esto ha sido peor de lo mismo. Peor de lo mismo, los niveles de corrupción son abismales. Necesitamos un cambio de un cambio de tendencia, necesitamos un rumbo nuevo, necesitamos un camino hacia la inclusión. Siempre el mensaje de la oposición es inclusión. No importa que seas amarillo, que seas rojo, que seas azul. Tú sencillamente puedes ver a Maduro en cualquiera de sus declaraciones y siempre existe la confrontación. Agustín, solo un apunte más. Querías hacer un llamamiento porque tenemos que ir terminando con la entrevista. Bueno, pues el llamamiento que quiero hacer sencillamente es que este 29 de abril vamos a estar en el Teatro Leal en un acto folclórico en el cual va a estar la Coral de la Unión Canaria Venezolana, el Grupo Yacambú, entre otros, para recoger fondos para enviar medicamentos a Venezuela. Y el sábado 30 vamos a estar en la Plaza Adelantado recogiendo los medicamentos. Todas las personas que nos quieran ayudar, estamos en la Plaza de los Adelantados. En La Laguna, en Tenerife. En Tenerife. Muchas gracias, Agustín Rodríguez, presidente de la Unión Canaria Venezolana. Gracias, y también pues a Fernando Gutiérrez, que es miembro de la Plataforma Bolivariana. Muchísimas gracias, de verdad, sinceramente, por estar acompañándonos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes por invitarme.